sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre ellos, sobre los que les enviaron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Esta lectura está bien hermosa y tiene mucha enseñanza. En esta mañana nuestro hermano Damián nos las va a compartir, nos las va a explicar ampliamente, pero antes de pasar a nuestro hermano vamos a poner este servicio en las manos del Señor. ¿Qué le parece, hermano? Oramos al Señor, cerramos nuestros ojitos. Padre, en esta hermosa mañana te damos muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, por la bendición que nos das de estar en tu casa, Señor. No hay otro lugar más hermoso que venir aquí, Señor, oh Padre, a alabarte, a glorificarte, a exaltar tu nombre, Señor, pero también, Señor, para aprender de tu palabra cada día, Señor. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. En esta mañana, Señor, ponemos, Señor, en tus manos todo el cuerpo de liderazgo, Señor, oh Padre, para que tú los uses, Señor, en gran manera, ahí donde van a estar sirviendo. A cada maestro, cada pastor, Señor, oh Padre, que estará dando enseñanza, Señor, ahí con los niños, jóvenes, Señor, y adultos, úsalos de una manera especial, Señor. Todos venimos necesitados de ti, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Nuestros hermanos o personas que estarán viendo este sermón por internet, Señor, ministralos, háblales, Señor, oh Padre, que ellos, Señor, oh Padre, puedan ser ministrados por tu bendita palabra. En tus manos, Señor, lo ponemos todo, Señor, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a nuestro hermano Damián, que va a estar dando la enseñanza en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Ocupen su lugar, siéntense. Bienvenidos. Vamos a continuar con el capítulo 11, versículo 7 en adelante de este libro de Apocalipsis. Ya nuestro hermano pastor compartió los primeros versículos. Solo haré unos 2 comentarios para yo entrar con lujo de detalle acá, ¿verdad? Alguien dijo, para saber a dónde vamos, necesitamos saber dónde estamos. Entonces, para saber dónde estamos y a dónde vamos, déjenme regresar un poquito de dónde venimos y luego tomamos estos versículos que tenemos aquí frente a nosotros, ¿verdad? Los últimos 7 versículos del capítulo 11. Ahora, el capítulo 11 es de hecho un mismo tema del capítulo 10. Es el mismo interludio en el que Juan está mostrando aquella visión que el Señor le está dando. Ahora, ¿por qué lo separaron? Pues no sé, pero para mí debía ir junto, ¿verdad? Es un mismo tema ahí, pero bueno, ya está así. Vamos nosotros acá a analizarlo así. Ahora, comienza abriendo el capítulo 11 con el versículo que dice: me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y me dijo, mide el templo, levántate, dice una voz, me dijo, levántate, mide el templo, el altar, los que adoran, pero no midas el patio del templo, porque ese se ha entregado o ha sido guiado por los gentiles. Entonces, comenzando de ahí, tenemos, después de eso, habla de 2 testigos que vienen enseguida después de mirar el templo. Pero, de hecho, alguien dijo que, bueno, varios eruditos han dicho que para este capítulo 11 es uno de los capítulos más complicados o difícil de entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que entender algunas cosas primero ahí. Hay que tener en cuenta algunas cosas que son claves para la interpretación de este capítulo 11. Por ejemplo, lo primero que podemos mirar es que es un capítulo judío para judíos, ¿verdad?
Si miramos los primeros versículos del capítulo 11, nos hablan, note, del templo, el altar, los que adoran y el patio exterior del templo. Entonces, digo, para judíos, porque ellos están muy familiarizados con lo que es el templo. Eso es clave para entender esto. Segundo, es que es un capítulo profético, no es histórico. Y como dijo un erudito, ¿verdad? O sea, debe ser interpretado mirando hacia el futuro, profético. Porque Juan dice, o Juan mira en su visión, cuando Juan mira esta visión, no hay un templo en Jerusalén. ¿Recuerdan? El templo que había en Jerusalén ya ha sido destruido. Entonces, debemos mirarlo hacia un futuro. Lo tercero es que debemos entender que este capítulo, o entender este capítulo de una forma literal, no simbólica. O sea, entenderlo que es algo que va a ser real, va a suceder, no es algo simbólico. Cometemos graves errores, hermano, cuando simbolizamos cosas que no tienen que ser simbolizadas. O alegorizamos cosas que no hay necesidad de alegorizarlas. Un mito, una figuración o una imaginación, es algo que es real. Entonces es literal y lo tenemos que tomar de esa forma literal. Cuando habla aquí del templo, de la ciudad santa, es literal. Cuando habla de 2 testigos, son 2 hombres que van a ser reales, que van a venir y que van a estar durante esos 7 años dándole guerra al anticristo. Va a ser literal estos hombres. Y vaya, va a haber un conflicto tremendo contra ellos ahí. Que van a tener una muerte literal, sí, no son simbólicas, va a ser literal. Y que se van a levantar, van a resucitar, literal. Dios los va a levantar, no es simbólico. No es que está hablando de un simbolismo, no. Después de ese periodo de 3 días y medio que estarán tirados sus cuerpos en la ciudad, van a ser levantados, van a resucitar. El Señor los va a levantar. Entonces, todo esto no es un simbolismo de que se refiere a esto, porque ¿cómo te imaginas tú que después de 3 días los cuerpos se van a levantar? Bueno, el contexto que traemos de lo que está pasando y lo que está aconteciendo ahí es Dios quien está actuando y que en la forma en que estos se levantan va a causar un temor tremendo sobre toda aquella gente allá. Es lo que vamos a notar ahorita en estos versículos que tenemos aquí presentes, ¿verdad? Entonces, solamente un comentario más tocante al templo, ¿sí? Capítulo 11, repito, habla sobre un templo en un tiempo en el que no hay templo en Jerusalén. Ahora, de acuerdo a la Escritura, habla por lo menos de 5 templos en Israel. 5 templos que menciona en la historia de Israel. El primero, ¿quién lo construyó? Todos lo sabemos. ¿Me pueden decir en qué año? Ay, hermano, pues ya llovió y se secó. Pero es interesante saber todo eso también, ¿verdad? Bueno, Salomón es el primer templo que él construye y fue más o menos el 995 antes de Cristo. Pero luego ese templo es destruido ¿por quién? Hermanos, necesitan una clase ustedes de historia. Lo acaban de mencionar, ¿verdad? ¿Quién lo destruyó? Nabucodonosor. ¿En qué año? El 9 de agosto del 586 antes de Cristo, ¿verdad? El segundo, pues es reconstruido por Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, no Josué el sustituto de Moisés, ¿verdad? No, reconstruido por Zorobabel y Josué. Entre ellos estaban también Esdras y Nehemías, que fueron grandes estos pilares para la construcción del templo. Pero el 168 antes de Cristo fue destruido por un hombre muy maldito, aquel hombre. ¿Te cuenta cómo se llamaba? A ver, Antíoco Epífanes, un hombre muy, de hecho de un corazón muy malo, tipo y figura satánica este hombre, porque después de destruir ese templo, no solo hace eso, sino que mata una cerda y la sacrifica en el altar del templo y luego hace que los judíos se coman aquella cerda cruda. Fue un hombre hizo estragos con ellos. Eso fue el 168 antes de Cristo. El tercero
es reconstruido por un hombre llamado ¿cómo? Hermanos, necesitamos esta clase, ¿verdad? Herodes, un tipo muy astuto en su política para ganar aprobación de los judíos. Y más o menos dice que su construcción comenzó el año 20 antes de Cristo y terminó el 64 después de Cristo. Le tomó 84 años para terminar este templo y de hecho era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Esta es a la que Jesús se refirió cuando dijo, les digo una cosa, dijo, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida de este templo. Y eso, de hecho, sucedió. ¿Cuándo sucedió? ¿El año qué? 70 después de Cristo. ¿Quién fue el? De hecho, fue el 9 de agosto del año 70 después de Cristo, que vino un hombre, un emperador romano. ¿Cómo se llamaba aquel? Tito, ¿verdad? Tito, y esperando encontrar oro en el templo, de hecho prendió fuego a aquellas piedras para que explotaran y sacaran el oro que había supuestamente en aquellas piedras. Lo encontraría, no sé. El caso es que es destruido y desde entonces, este es el tercer templo, ¿verdad? Que ha sido construido y desde entonces no tiene templo Israel. Pero hay un cuarto templo que va a ser reconstruido durante ese periodo de la tribulación, que los judíos de hecho ya están preparados, tienen todo, los ortodoxos ya están preparados con sus sacerdotes, con los levitas, ya han recolectado todo aquello, están listos en cuanto a la orden para ellos comenzar la construcción del cuarto templo. En este templo es donde el anticristo se va a sentar. Va a profanar, ahí es donde lo que dice Mateo, lo que dice Daniel, ¿verdad? Cuando veas la abominación desoladora, se va a sentar como Dios en el templo después de 3 años y medio de causar aquella paz. Y es importante para Israel hacer eso porque ellos saben que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Entonces, en una paz encubierta de mucho engaño con Israel, logra que Israel nuevamente vuelva a tener esa confianza hacia el templo. Una vez que termina todo aquello, entonces se sienta a gobernar como Dios y nuevamente trae un caos sobre ahí. Ahí comienza lo fuerte en cuanto a la gran tribulación sobre el pueblo de Israel. Según Tesalonicenses, mira lo que dice ahí el capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. O sea, interesante. Creemos que los judíos, ¿verdad? Disfrutarán de esa paz durante los primeros 3 años y medio, pero los siguientes va a ser un caos para el pueblo de Israel. De ahí viene lo que habla, repito, Daniel 9:27, la abominación desoladora. Lo mismo Mateo 24:15, que algunos dicen que no, que eso ya pasó cuando Antíoco Epífanes hizo lo que hizo en el templo. Eso solamente es una foto, dicen los amigos, es una picture, ¿verdad? De lo que viene más adelante, ¿sí? Eso es solamente una figura de lo que más adelante va a ser aún peor. Daniel 9:27 dice así: el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de este tiempo, tendrá fin a los sacrificios y a las ofrendas como punto culminante de todos sus terribles actos. Colocará un objeto sacrilegio que cause profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. De esto que estamos hablando. Mateo 24:15, otro texto clave. Por tanto, cuando vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces,
no es como algunos han interpretado, que esa desolación ya pasó por lo que hizo Antíoco Epífanes. Si eso hubiera sucedido, Jesús nunca hubiera mencionado esto que menciona aquí en Mateo capítulo 24, ¿de acuerdo? Entonces, solamente como contexto de lo que estamos hablando y hacia dónde vamos. Ahora, a este punto Israel, todo el punto, el enfoque está sobre Israel, sobre Jerusalén. Y eso no es de hoy, eso no es de hoy. Si usted ha visto esas películas de guerras de espadas y eso, que presentaban aquellos pueblos que eran muy poderosos, todos querían llegar a Jerusalén. Todos a Jerusalén, todos a Jerusalén. Es importantísimo esto. Todo esto tiene que ver con Israel, con el pueblo de Dios. Y todo mirando hacia la destrucción y acabar con el pueblo santo de Dios, que es Israel. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros cantamos, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. Por Jesucristo, por su sangre, venimos a ser redimidos para ser parte de esa redención. Pero el pueblo de Dios que ha sido escogido y que ha sido sacado de entre todas las naciones del mundo es Israel. Sigue siendo Israel. Dios no ha olvidado ni ha desamparado a Israel, como algunos creen. Dios sigue todavía siendo y será el protector número uno de Israel. Decimos, es Estados Unidos de América. Bueno, Dios siempre tiene a quien poner para cumplir sus planes, pero es Dios quien estará o quien está al tanto de todo eso. Y para entender esto con más detalle, vamos a continuar con el capítulo 11. Quiero mostrarle un pasaje de lo que habla el apóstol Pablo tocante, y yo creo que nos va a este punto y nos va a dar un poquito más de luz a lo que estoy hablando. En Romanos capítulo 11, versículo 25 y al versículo 29, dice así, solo como trasfondo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, note esto, son amados por causa de los padres. ¿De cuáles padres? ¿De los papás? ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Versículo 29, porque los dones, y esto es importantísimo aquí, y el llamamiento de Dios son ¿qué? ¿Cambiables? Irrevocables. No cambian, son firmes. ¿Sí? Entonces, lo que Pablo está diciendo es que hay una promesa para la nación de Israel en cuanto a su salvación final, ¿verdad? O sea, ahorita su parte de su endurecimiento o su adormecimiento es solo parcial y solo temporal. Llegará el día en que todo Israel, el remanente que quede, va a ser salvo. Digo el remanente que quede porque para esta fecha casi 2/3 de Israel ya están muertos debido a lo que ha estado aconteciendo con todos estos juicios y todo este caos que está sobre la tierra. Ahora, no solamente Israel, sino que el mundo entero está en caos para este tiempo, pero llegará el momento en que se cumplirá el número de los que deben ser salvos en cuanto al gentil. Y qué importante es esto. ¿Cuántos serán, hermanos? ¿Quién sabe? Solo medio sabe, ¿verdad? Pero el Señor conoce tan específicamente cuál es el último que va a ser salvo, y llegando a eso, entonces el Señor entra para rescatar el remanente que quede de Israel, y todo ese remanente que quede, dice ahí, será salvo. ¿Por qué? Porque Dios desde años atrás, desde el pacto que hace con Abraham, sigue trabajando en él y va a cumplirlo. Entonces Dios es un Dios que guarda y cumple sus promesas, que a veces son retardadas. Él sabe cuándo, sabe dónde. Si fuera como un humano como nosotros, imagínense, nosotros somos un tipo microwave hoy en día, ¿verdad? Todo queremos a la ligera. Una sopa maruchana está en 1 minuto, 2 minutos, ¿verdad? Ya no hay hambre.
tiene hambre que quiere, ¿verdad? Es una cosa muy tremenda. Ya usted va a una hamburguesa, se la dan en 2, 3 minutos, está la hamburguesa lista. Y luego nos quejamos de tanto problema físico, ¿verdad? Pues cómo no. Ya no esperamos a que el pollo agarramos el pollo, lo desplumemos, lo destacemos y luego de aquí que se cosa el mugroso pollo, ¿verdad? 2, 3 horas. Ya no, hoy una olla presto y en 45 minutos está el pollo listo. Bueno, el problema es que aplicamos esa vida literal que vivimos acá a la vida espiritual. Y queremos aplicar eso mismo con Dios. Y luego algunos son más curiosos. Dios me tiene shipil, todo lo que le pido me lo da. Cuidado, yo no shipilé a nadie, para nada. Si eres shipil, eres un bastardo. Dios dice que Él va a educar y va a disciplinar a sus hijos. Entonces, si te dan todo, cuidado, ¿verdad? Si yo fuerte la palabra bastardo, ¿verdad? Así es en la Biblia. No voy a entrar con detalle porque entonces vamos a durar mucho más tiempo. Entonces, el asunto aquí en Israel es que Dios está disciplinando a Israel hasta este momento. Entonces va a despertar a Israel y todo aquel remanente que quede, ese va a ser salvo. Y la frase esa del versículo de 26, ¿verdad? Para que todo Israel sea salvo. Creo que es importante. Habrá un cumplimiento maravilloso de esas inquebrantables, repito, inquebrantables promesas de Dios a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Y muchas veces el Señor a través de la Biblia, usted va a mirarlo, cómo confirma, cómo recordó a su pueblo aquello y cómo sigue recordándolo. Bueno, ese es nuestro Dios, un Dios que es un Dios que cumple esas verdades. Pero hermano, ¿por qué están pasando por tanto? ¿Por qué ha pasado la gente, especialmente Israel, por tanto caos? Miren lo que dice Levítico 26, 44. Dice, sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo soy el Señor. O sea, nada va a cambiar la promesa inquebrantable de Dios para su pueblo. El profeta Jeremías, capítulo 31, verso 35, nuevamente, ¿verdad? Reitera esta misma promesa. Estos son algunos de los lugares en que encontramos esto, pero hay varios más. Pero el versículo 35 dice, así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Pero mire el versículo 36, mucho cuidado, vamos a leerlo con mucha atención, Mire lo que dice, si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Versículo 37, así dice el Señor, si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, declara el Señor. O sea, ¿se pueden medir los cimientos de la tierra? ¿Se puede medir el cielo? Imposible. Debido a eso es imposible que Dios deshaga o que Dios no cumpla lo que tiene prometido para su pueblo. O sea, hermano, pues vamos al Apocalipsis, vamos a entrar a donde estamos, voy para allá. Tengo que darle ese trasfondo histórico bíblico, para que usted entienda por qué estamos en este capítulo 11. O sea, la importancia de lo que Dios está haciendo es cumplir todo lo que Él ya ha provisto o ya tiene. Desde que aparta a Abraham, llevar a todo aquello para llegar a un clímax o a un punto final en el que Dios no ha olvidado, ni va a olvidar el pacto que Él ha prometido a su pueblo. ¿Está conmigo? O sea, este pasaje que vemos aquí, ¿verdad? No hay forma en que Dios, o sea, no hay nada que haga que Dios dé la espalda en un momento como este, Israel. Al contrario, todo esto que está pasando es para cumplir, para llevar a cabo lo que Dios ya tiene para
su pueblo Israel. Entonces déjenme adelantar así, vamos a entrar así al capítulo 11, versículo 7, donde estamos hablando sobre estos dos testigos. Ahora, el poder que estos hombres van a tener es una cosa muy eminente, ¿verdad? Porque dice que no van a tocarlos hasta que se cumpla lo que vienen a hacer. El anticristo va a hacer guerra, sus enemigos harán guerra con ellos, pero dice que tienen tanto poder que si alguien quiere dañarlos, fuego va a salir de su boca. Ahora, hoy en día vemos fuego de aquella gente que tiene mal aliento, ¿verdad? Pero esto no se trata de mal aliento, esto se trata de poder. O sea, su palabra que van a dar trae poder. El pastor me explicó eso sobre un hombre como Elías, ¿verdad? Que mató tres capitanes, ¿verdad? Con sus soldados, ejército que iban a prenderlo. Entonces, fuego sale de su boca y los va a destruir hasta que se cumpla el trabajo que ellos vienen a hacer. Entonces, hasta aquí hemos mirado esos 6 versículos del capítulo 11, pero ahora vamos a entrar al versículo 7, ¿ok? Y después, bueno, vamos a ver, aquí dice ahí, cuando hayan terminado, note esto, de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. O sea, es un asunto muy importante aquí. Después de ellos cumplir todo ese trabajo, hasta este punto, nada los ha tocado, nada puede deshacerlos. Aquí sacamos muchas cosas muy importantes tocante a los siervos del Señor, ¿verdad? Una de ellas que son inmortales hasta que termine su último trabajo. Entonces de ahí una cosa importante, una vez que usted termina su último trabajo aquí en la tierra, aunque la iglesia ayune, ore por 40 días, usted se va. Si ya el Señor acabó con usted aquí, usted se va. Se va porque se va. Entonces, la gente que se va porque ya el Señor cumplió lo que tiene que cumplir en ellos. Es que se atravesó y se le llevó un camión. Bueno, el Señor quiso llevárselo así. Eso es importante lo que acá con nosotros. Ahora, miranos, este es el punto especial que tenemos nosotros como hijos de Dios. Vemos las cosas no en la perspectiva que el mundo o la gente la ve. Nosotros vemos las pruebas más difíciles con una perspectiva muy distinta a la de ellos. Porque cada prueba en nuestra vida tiene propósito. Cada cosa que nosotros miramos como mal tiene propósito. Cada una de nuestras vidas, o sea, cada una de esas cosas de nuestra vida tiene un propósito precioso de parte de Dios. Y lo que a veces nosotros juzgamos como un mal, como algo que me está destruyendo, que me está acabando, como una maldad, que Señor, ¿qué hice mal? ¿En qué estoy pecando? No es eso. Aunque algunos se meten en problemas de esos, ¿verdad? Pero no todos. Es que cada una de esas cosas hay un propósito en la vida de Dios para nosotros. Entonces aquí tenemos a estos hombres que durante todo este periodo de tiempo nadie ha podido tocarlos. Pero una vez que terminan lo que Dios tiene determinado hacer con ellos, entonces dice que harán guerra contra ellos. Mire, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Y note, los matará. O sea, una declaración muy importante. Son inmortales. Mire, son inmortales, desafían a la muerte y son mortales. Tremendo esto, ¿verdad? Inmortales, desafían a la muerte, pero luego son mortales. ¿Cómo está eso, hermano? Bueno, son inmortales hasta que cumplen lo que Dios tiene para su vida de ellos. Desafían a la muerte en ese periodo de tiempo. Se ponen contra aquellos y se oponen ante aquellos sin tenerle temor a la muerte. Pero una vez que termine su trabajo, entonces este Señor llega para asignar lo que tiene en su mente hacer con ellos. Ahora, a medida que se acerca el final, o sea, al final de los 3 años y medio, la bestia que sale del abismo, por cierto, aquí esta parte de Apocalipsis capítulo 11:7 es la primera vez o la primera mención que se hace sobre esta bestia. Desde el capítulo 1 hasta aquí tenemos la primera mención sobre la bestia que sale del abismo. La bestia, o sea,
es mencionada, aparte de aquí en adelante, alrededor de 35 veces en el Apocalipsis. Y ahora, cuando habla de bestia, es debido a la atrocidad o a la maldad, al desastre que esta persona va a traer. No espere ver una hiena, ¿verdad? Una hiena, son las hienas, ¿verdad? ¿Cómo dicen a esas hienas, no? Parece que se ríen cuando ladran estas feas, las mujeres estas horribles. Y son malísimas estas, se comen hasta los propios hijos, de lo malas que son. Entonces, a eso refiere cuando habla de una bestia, a un tipo de maldad, de un corazón negro, o sea, satánico. Cuando usted mira o escucha la noticia hoy en día de cosas que hacen, por ejemplo, lo que va a pasar en Chihuahua, esa gente tiene que ser más que un ser humano. Están poseídos diabólicamente para hacer esas atrocidades así. Cuando usted ve que esos sicarios pagados por la mafia que despedazan los cuerpos de la gente y los mandan en pedazos, tiene que ser más que un ser humano ahí actuando. Ahora, noten, si eso está pasando ahorita, aún sigue el Espíritu Santo aquí en su iglesia, ¿qué será cuando la iglesia se vaya? Si eso es terrible, o sea, lo que acontece acá va a ser horrible, hermano. Va a ser totalmente una cosa. Podemos mencionar algunas cosas, pero no llegamos todavía siquiera a descifrar lo terrible que va a ser en esos días. Ahora, esta bestia es un hombre, sí, pero un tipo satánico y poseído por el diablo 100%, para hacer todas aquellas cosas que va a llevar a cabo a hacer. O sea, esta bestia no es otra más que el anticristo. El personaje que se presentará como Dios, que hará hacer que todo el mundo lo adore, se ganará el favor de la gente, lo vamos a ver más adelante, con la oratoria que tiene en su boca. Pero detrás de él es una víbora llena de veneno, de maldad. Entonces, este tipo comienza esa atracción con Israel por los primeros 3 años y medio, pero luego entramos aquí y en los últimos 3 años y medio de ese tiempo hará un desastre sobre Israel. Ok, bueno, tenemos este tipo aquí. Ahora, note, si aquí hemos visto que el pozo, o sea, ha salido montones, miles de demonios, de acuerdo a los capítulos que hemos visto anteriormente, y aquellos demonios que han estado encerrados, encarcelados por todo ese tiempo, y van a salir como langostas, como caballos, como todo ese tipo, como describe Juan, de lo que van a hacer. Si hasta aquí usted cree que eso ha sido horrible, espérese que se levante peor todavía. O sea, el caos de lo que le espera a la tierra es algo sumamente horrible, hermano. Todo es simbólico, hermano Damián. Atente al chile, no ponga frijoles. Vas a querer que tengan queso. Y no va a haber. No va a haber. Debido a la enchilada que te va a dar No. O sea, hermanos, tenemos todo esto aquí escrito de una forma tan preciosa para que nosotros entendamos, veamos, analicemos. Y al mismo tiempo hagamos un análisis de nuestra vida. ¿Sí? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sobre qué estamos edificando? Créame que cuando uno analiza estos puntos y vemos, nos paramos para hacer un análisis profundo en nuestra vida, es muy importante y al mismo tiempo es muy triste. En mi opinión, mi forma que lo expreso, esto es triste porque cuando vemos una iglesia, y no solamente esta iglesia, sino una iglesia, la iglesia en general, ¿sí? que vive una vida más religiosa, que vive una vida más pensando en ellos, en lo que ellos merecen, porque son buenos, porque cumplen con Dios, en una vida en la que siempre estamos, Dios me tiene chipil, o sea, en ese punto, una vida muy superficial, hablando espiritualmente. Vivimos engañados, hermano, engañados. De ahí habla el Señor hablando de Mateo. No me salió del tema, estoy todavía en el tema. Mateo capítulo 7, ¿verdad? Casi termina el Señor el Sermón del Monte, y en la conclusión de su Sermón del Monte hace una declaración bien fuerte para su gente.
Y él dice, había dos hombres, un necio, un insensato. Ambos se edificaban, uno sobre roca, otro sobre arena. Y dice, vino una tormenta y el que estaba edificando sobre roca no hubo un problema, pero el que estaba sobre la arena fue grande su ruina. Y está hablando de personas que edifican juntos, que cantan juntos, que oran juntos, que atienden a los mismos servicios, cantan las mismas alabanzas, trabajan en algún ministerio dentro de la iglesia, pero no están edificados sobre la roca. No están en la roca, están edificados sobre la arena. Y el mismo Señor advierte a esa gente. Él advierte allí, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, tenemos ese problema, dice el Señor. O sea, hay un problema. Entren por el camino, entren por la puerta estrecha, entren por la puerta estrecha, por el camino angosto que lleva a la salvación. Pero debido a que hay un montón de falsos profetas, debido a que hay un montón de falsos predicadores, de falsos ministros, de falsos pastores, de falsa gente que está predicando un evangelio muy barato, su pago será un juicio terrible, que no van a poder escapar de él. Porque debido a que con tanta falsedad y con tanta ligereza han tomado la palabra, que ni siquiera predican un evangelio sólido porque les afecta a su entrada de beneficio propio. Estos van a estar ahí pagando por eso. Y debido a eso es muy fácil que la gente que no tiene un fundamento sólido escuche ese tipo de enseñanza. Les cae muy bien, se acomoda muy bien a su vida. Nadie los critica por su pecado, nadie les apunta que están haciendo mal, nadie los confronta. Ahí sí me gusta, ahí está bien chévere. Y deja tú eso, la alabanza que cantan, qué preciosa. Cállate los ojos. Tenemos un concierto en cada alabanza. Tú vieras qué bonito cantamos. A veces ni se predica lo bonito tanto que cantamos. Y tienen el descaro de decir, aquí sí alabamos a Dios, no como los que están muertos. Cuidado, porque están más muertos que los muertos. Y estos van a tener su recompensa. Entonces, el hecho de traer este asunto y enseñar Apocalipsis, aunque para este tiempo, gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por el don inefable, gracias a Dios por la sangre de Cristo que nos ha redimido, que nos ha lavado, que nos ha comprado, no estaremos nosotros atravesando todo eso. Pero es importante que sepamos sobre qué estamos edificando. Porque esto que está aquí no es simbólico, es literal. Entonces, volviendo acá, ¿verdad? Este anticristo aparentemente sale victorioso contra estos dos testigos, porque dice el versículo ahí que hará guerra contra ellos y los matará, los vencerá y los matará. Y el mundo se pone tan contento porque finalmente estos que los han estado confrontando, estos que han estado hablando contra todo lo que están haciendo, estos dos que han estado profetizando y hablando sobre todas las fechorías y toda la maldad que ellos están haciendo, los están molestando. Note, ¿cuál es el problema hoy en día con la iglesia? Todo el mundo en contra de la iglesia, todo el mundo en contra de los cristianos. Espérese ahorita. Porque hablan contra los homosexuales, pobrecitos, hablan contra las lesbianas, pobrecitas, hablan contra todo pecado, pobrecitos, ellos que saben de esto, siempre nos están acusando de todo aquello. Bueno, imagínense, el caos aquí ha aumentado una cosa tremenda. Llegan estos dos testigos y están confrontando día con día a todo el mundo de lo mal que están haciendo y del juicio que les espera. Y la gente está tan harta de escucharlos que el día que el anticristo hace guerra y los acaba, hacen un party mundial. Qué cosa más horrible, hermano. Hacen un party mundial, una fiesta que el mundo entero va a ser testigo de todo aquello. El mundo entero, ¿cómo, hermano? El mundo entero. Hoy en día pasa algo allá en el Medio Oriente, todo el mundo lo ve acá por sus teléfonos y por sus tabletas y por su internet y noticias, televisión. Rápido corre el chisme hoy en día, ¿verdad? Usted dice algo ahí por Facebook y inmediatamente sabe todo México que usted dijo lo que dijo. Rápido corre la noticia.
Bueno, estos, al momento que vean aquellos, dice el versículo 8, ¿verdad? Y sus cadáveres caerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Tremendo este asunto aquí, la gran ciudad. La gran ciudad. ¿Qué es la gran ciudad? Jerusalén, ¿verdad? La gran ciudad aquí es Jerusalén, que en el capítulo 21, versículo 10 se llama la ciudad santa. Es tremendo, ¿verdad? Y aquí es comparada a unas cosas que vamos a anotarlas aquí. Algo tremendo. Dice ahí, en la gran ciudad, déjenme leer el versículo, se me perdió, aquí está. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama ¿cómo? Sodoma y Egipto. Hermano, usted acaba de decir que es Jerusalén. Sí, es Jerusalén, pero se llama Sodoma y Egipto, donde también el Señor fue ¿qué? Crucificado. Sodoma, una ciudad. Egipto, un país, una nación. ¿Entienden? Sodoma, una ciudad. Egipto, una nación. ¿Y por qué está hablando de eso, hermano? Una nación sinónimo de maldad, inmoralidad, opresión, violencia, impiedad. Noten eso. Cuando hablamos de Sodoma, ¿qué es lo primero que hay en nuestra mente? La inmoralidad. Cuando hablamos de Egipto, ¿qué es lo primero que hay en nuestra mente? Opresión. ¿Verdad? Toda esa opresión y toda esa maldad que hubo ahí, un montón de plagas y cosas que pasan allá por causa de cómo está viviendo Egipto. Ahora, esto es triste porque la gran ciudad o la santa ciudad, lo que debió traer todo lo contrario, ahora está infestada, está llena de todo este tipo de cosas, debido a lo que está pasando en el mundo. Noten, a este tiempo está el caos sobre Israel. Por eso los versículos primeros comienzan. Se me dio una caña de medir semejante a una vara y me dijo, mira el templo, los que adoran, pero no miras el patio exterior del templo, porque ha sido entregado a los gentiles. Interesante, estos versículos son clave para entender el resto también de este capítulo 11. Entonces, violencia, impiedad, opresión, maldad, inmoralidad, todo eso, y es triste esto que, note, matan a estos dos hombres que han estado hablando tocante precisamente oponiéndose a todo lo que estos están haciendo, y luego lo que era la ciudad de Dios, ¿verdad? O sea, la ciudad del pueblo de Dios, pero se ha vuelto Sodoma y Egipto. Wow, tremendo. La pregunta, ¿por qué lo matan ahí? ¿Verdad? O sea, ¿por qué lo matan allí en la ciudad de Dios? ¿Cuál es el punto aquí en esto? Y creo que la razón por la que fueron asesinados allí es porque es ese lugar donde continúa la gran mayoría de persecución. ¿Para qué? Para el pueblo de Dios. Porque creo que los instrumentos que Dios usa para proclamar el Evangelio, o sea, el Evangelio que salva a Israel, eso hará que allí mismo en Israel, o sea, en esa ciudad se despierte Israel y vea quién realmente es su Mesías. Dejen de estar engañados. Que vean, que abran sus ojos. ¿Sí? Lo que va a pasar a continuación con esto, los matan, el caos se vuelve aún peor porque note, la fiesta o el party o el contentamiento que estos hacen por la muerte de estos dos testigos. Ahora, para este entonces el poder gentil está bajo el anticristo. Ya ha invadido Jerusalén, el templo ha sido profanado, el anticristo establece su gobierno, de hecho satánico, desde el lugar de la santa ciudad, Jerusalén, que ahora es Sodoma y Egipto. La impiedad va a reinar sobre ese lugar. No hay diferencia ahora en Jerusalén a como estaba Sodoma y a lo que hacía en Egipto. Es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque está invadida de todos ese tipo de gente
invadida por Satanás, un poder satánico. Por eso, hermano, hay ciudades que usted va a ciudades que están invadidas de demonios, hermano. Otro tema, no voy a entrar ahí eso ahí, ¿verdad? Pero todo lo que se hace es mal. De hecho, hay partes en la ciudad de Phoenix que usted pasa por ahí y dice, caramba, ¿qué pasó aquí? ¿O qué hay aquí? De la opresión, de lo que reina y lo que gobierna ahí. Así será toda Jerusalén. Un caos. Y luego identifica claramente cómo es que Jerusalén, o sea, cómo es que esta ciudad, Sodoma, Egipto, es Jerusalén, porque el versículo mismo dice, también donde su Señor fue crucificado. ¿Y dónde es crucificado el Señor? En Jerusalén. Hacia los judíos, todos estarán en su tierra, estarán ahí en esa ciudad, y creo que es ahí donde están predicando, donde están estos testigos hablando, y precisamente llega la muerte directamente en esa ciudad debido a que Dios tiene un plan perfecto ahí. Note el versículo 8, ¿verdad? Sus cadáveres permanecerán en la calle varios días, note. Ahora, no van a ser enterrados, ¿verdad? Luego, note el versículo 8. Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Egipto, Sodoma y Egipto, donde su Señor también fue crucificado. Ahora, ¿por qué es que los cadáveres van a estar en aquella ciudad fuera? Interesante. Versículo 9, note lo que dice ahí, Y gente de todos los pueblos, tribus y lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados, o sea, para burlarse. ¿Sabía usted que la venganza o la forma de degradar más a un enemigo en aquel tiempo de las guerras que peleaban aquellos antiguos sus guerras? Mataban al enemigo o al rey o al capitán o al general de aquel ejército y lo tiraban en la ciudad y no permitían que se sepultara para meter temor a aquellos y supieran, o sea, era la forma de degradar más a aquella persona. Era como burlarse, como mirar, una burla de las peores que pudiera haber. Entonces estos toman estos cadáveres y harán que todo el mundo a través de las noticias, televisión, se esté mandando la noticia, han muerto estos que tanto estaban molestando, tocante a su pecado. Y están por todos lados mirando aquello, y lo peor de todo, están tirados ahí para que todo el mundo vea lo que les ha acontecido y el poder que tiene este anticristo. O sea, que vean lo asombroso, que nadie podía tocarlos, pero se levanta esta bestia y hace esta gran hazaña. Y luego, como recordatorio para aquellos que pensaron creer en el mensaje de aquellos, vean lo que puede acontecerles. Y ahí está, el mundo entero mirará sus cadáveres durante esos 3 días y medio. Y no solamente eso, note, dice que estos van a enviarse regalos, o van a enviar regalos a la bestia, al anticristo, felicitándolo, como diciendo a Navidad en ese tiempo que está esa construcción ahí. Imagínense UPS, FedEx, mandando regalos para todos allá, porque han logrado una cosa que nadie había podido lograr. Y enviarán regalos al anticristo. O sea, ¿cómo puede haber tanta maldad, dice uno, en esta gente? Recuerden, la iglesia no está aquí presente. ¿Ok? Se ha ido. El Espíritu Santo ahora está solamente sobre aquellos que están trabajando, como estos 2 testigos, como los 144,000. ¿Sí? Ya no es como hoy en día. Claramente la Escritura dice que una vez, dice que ahorita esta bestia o este tipo anticristo no se ha revelado porque hay alguien que lo está frenando, lo está deteniendo. Pero cuando esto se ha quitado, entonces dice que se revelará el hijo de perdición y el caos o la tremenda maldad, el tremendo desastre que viene sobre la tierra. Y si ahorita usted cree que la gente no tiene misericordia y son muy ingratos, espérese esos días. Peor todavía. Entonces, son las 9:57, hermano, y no terminé yo mi lección. Bueno, está bien, vamos a dejarlo ahí en el versículo 8
Y continuamos con lujo de detalle más adelante, ya terminamos este pasaje aquí. Pero antes de terminar, quisiera solamente invitarlo a reflexionar, ¿verdad? A reflexionar sobre todo esto que hemos estado hablando durante este asunto de Apocalipsis. Es un hecho real, hermano. El juicio de Dios contra el pecado, contra toda inmoralidad, contra todo este tipo de cosas, viene literal, ¿verdad? Y hay de aquella gente que escucha el mensaje, que escucha lo que acontecerá más adelante y sigue ignorando ese mensaje. No le espera sino una horrenda cosa de juicio, dice el escritor de Hebreos. Porque si estás rechazando al único ser que puede darte la entrada al cielo, al único ser que puede liberarte de esto, no queda ningún sacrificio más por tu pecado. Lo importante de eso ahorita es que la sangre de Jesucristo puede hoy en día limpiarnos de ese pecado y no ser partícipes de ese juicio. Pero hay de nosotros si ignoramos aquello. Baje su rostro, vamos a orar, ¿sí? Una vez más, Señor Dios y Padre nuestro, nos llegamos delante de ti, agradeciéndote, Señor, agradecidos por poder tomar el tiempo esta mañana, estar con vida, estar con salud, Señor, presentes y estar, Señor, en nuestros 5 sentidos, el poder escuchar. Pero, Señor, si tan solo supiéramos que el escuchar nos hace responsables de aquellas cosas que hacemos o no hacemos tocante a lo que escuchamos. Permítenos, Señor, como dice Santiago, no solamente ser un oidor que se va y se le olvida lo que escuchó, sino ser un oidor que pone en práctica, Señor, y hace algo al respecto tocante a esta palabra, Señor, que tenemos aquí en este libro santo de Apocalipsis. Padre, ruego por cada oyente, Señor, que aún sigue indeciso, que aún sigue pensando si sí o no, Padre mío, que pueda ver su vida, dónde vive, a dónde va, a dónde se dirige. Y Señor, que te dé la revelación para que vea que la única salida para una vida eterna se llama Jesucristo, que es a través de su sacrificio en esa cruz que tú proveíste, Señor, para nosotros esa salvación. Y hay de nosotros si descuidamos ese mensaje de salvación. Lo pongo en tus manos, Señor, y gracias por cada hermano que se da cita para escuchar, Señor, estos consejos de tu palabra. Te amamos, recibe la gloria en Cristo Jesús. Amén.